Hay una sensación que conoces muy bien. Está ahí, en la periferia de tu conciencia. Una palabra, la palabra perfecta. La necesitas para describir una idea, para ganar una discusión, para terminar una frase con la precisión de un cirujano. La sientes, casi puedes saborearla, pero cuando intentas pronunciarla, se desvanece. Un fantasma en tu propia mente. La tengo en la punta de la lengua, decimos. Un fallo momentáneo, un cortocircuito trivial en la compleja red de nuestra memoria. Pero, ¿y si te dijera que este fenómeno, cada vez más frecuente, no es un simple accidente? ¿Y si es un síntoma? El 17 de septiembre de 2024, una fecha que podría pasar a la historia de la neurociencia digital, un preprint publicado en los archivos del prestigioso Instituto Max Planck de Psicolingüística de Nijmegen detonó una alarma silenciosa, un temblor que recorrió los pasillos de los laboratorios de IA más importantes del mundo. El documento, aún pendiente de revisión por pares, acuñaba un término para este malestar creciente: la anomia sintética. Esto no es la anomia clásica que estudian los neurólogos, esa incapacidad para nombrar objetos a causa de una lesión cerebral. No es el olvido asociado a la edad o al estrés. La anomia sintética, según los autores del estudio, es una dificultad emergente y específica para recuperar palabras de nuestro léxico activo, especialmente aquellas con un alto grado de matiz o baja frecuencia de uso, que parece manifestarse con mayor intensidad después de una interacción prolongada y sostenida con grandes modelos de lenguaje. En otras palabras, cuanto más hablas con la IA, más te cuesta hablar como tú. La versión oficial de la industria tecnológica, cuando se les presiona sobre el tema, es predecible y tranquilizadora. Hablan de fatiga cognitiva, un eufemismo para decir que estamos cansados. Mencionan la sobrecarga de información, la excusa moderna para cualquier fallo mental. Nos dicen que es el precio de vivir en una era de estímulos constantes. Pero los datos preliminares del estudio del Max Planck pintan un cuadro mucho más inquietante. El equipo de investigación, liderado por la ficticia pero plausible doctora Elara Vance, no se basó en encuestas de opinión. Reunieron a varias cohortes de usuarios intensivos de IA, programadores que utilizan asistentes de código como Copilot durante 8 horas al día, escritores y creadores de contenido que dependen de herramientas como Jasper o ChatGPT para generar borradores y refinar ideas, agentes de atención al cliente cuyas respuestas son guiadas o incluso redactadas en tiempo real por algoritmos. Durante meses, monitorizaron su rendimiento lingüístico. Realizaron pruebas de fluidez verbal antes y después de las jornadas laborales. Analizaron la diversidad léxica en sus correos electrónicos personales y conversaciones informales. Midieron los tiempos de respuesta en tareas de denominación de imágenes complejas. Los resultados, aunque preliminares, mostraron una correlación estadísticamente significativa. A mayor exposición diaria al lenguaje generado por IA, mayor era la incidencia de pausas, vacilaciones y el uso de palabras comodín o circunloquios para evitar una palabra específica que no lograban recordar. El lenguaje de la IA, por diseño, es un lenguaje optimizado. Es eficiente, claro y, sobre todo, predecible. Está diseñado para ser comprendido por el mayor número de personas posibles, para eliminar la ambigüedad y para entregar información de la manera más directa. Pero nuestro cerebro no evolucionó para la eficiencia, sino para la riqueza. Nuestro léxico interno es un ecosistema vibrante, un jardín lleno de flores exóticas y maleza extraña, no un campo de monocultivo. Cada sinónimo, cada palabra rara, cada matiz sutil es una herramienta de pensamiento. Cuando interactuamos predominantemente con un lenguaje que ha sido filtrado, aplanado y despojado de sus complejidades en nombre de la eficiencia algorítmica, es como si nos sometiéramos a una dieta lingüística estricta. Dejamos de consumir las vitaminas y minerales léxicos que mantienen nuestro vocabulario ágil y robusto. Las vías neuronales que conectan el concepto con esas palabras menos comunes, como senderos en un bosque, comienzan a cubrirse de maleza. La IA, esa increíble herramienta diseñada para aumentar nuestra capacidad, para facilitar la comunicación, podría estar, de forma completamente inadvertida, podando nuestro propio jardín mental. Nos ofrece un atajo, una respuesta rápida, y a cambio, sin que nos demos cuenta, le entregamos una pequeña parte de la diversidad de nuestro pensamiento. La pregunta ya no es si la IA puede pensar como nosotros, sino si
si nosotros, sin darnos cuenta, estamos empezando a pensar como ella. Y este es solo el principio del problema. La hipótesis es alarmante, pero el mecanismo que la sustenta es aún más escalofriante, porque revela que este no es un error del sistema, sino una característica fundamental de su diseño. La inquietante hipótesis de la anomia sintética nos obliga a formular una pregunta crucial, una que va al corazón mismo de la inteligencia artificial. ¿Cómo puede un algoritmo, una entidad de silicio y código, influir de manera tan profunda en la biología de nuestra memoria lingüística? La respuesta no está en un plan malévolo, sino en un principio estadístico tan simple como implacable, la tiranía de la media. La clave para entender este fenómeno se encuentra en los vastos océanos de datos sobre los que se construyen los grandes modelos de lenguaje y, más importante aún, en las estrategias de optimización y fine-tuning que los moldean. Un LLM, en su forma más pura, es un motor de predicción. Su tarea fundamental es adivinar cuál es la siguiente palabra más probable en una secuencia. Para ello, se entrena con terabytes de texto extraídos de Internet, libros, artículos, blogs, conversaciones. Este material de entrenamiento ya contiene un sesgo inherente. Las palabras comunes son, por definición, más comunes. Pero el verdadero problema surge en la siguiente etapa. Para que un modelo de lenguaje pase de ser un simple predictor de texto a un asistente útil, se somete a un riguroso proceso de ajuste fino. Se le enseña a ser coherente, a evitar temas tóxicos y, crucialmente, a optimizar la comprensión y la eficiencia. Y aquí es donde se forja el arma que poda nuestro léxico. Eficiencia, en el mundo de la IA, a menudo se traduce en claridad y rapidez. Esto significa que las palabras menos frecuentes, los sinónimos menos comunes, las estructuras gramaticales complejas y los matices sutiles, aunque correctos, son sistemáticamente penalizados por el algoritmo. ¿Por qué? Porque estadísticamente tienen menos probabilidades de ser la mejor respuesta para una audiencia general. Son menos eficientes. Es un sesgo de frecuencia intrínseco. La IA no solo aprende a predecir la palabra más probable, sino que es activamente entrenada para favorecer el camino más transitado del lenguaje. Nos devuelve una y otra vez una dieta lingüística empobrecida, un eco de las palabras más usadas, despojadas de su riqueza. El pasado mes, una serie de informes internos de un conocido laboratorio de IA, filtrados a través de una plataforma de periodismo tecnológico, confirmaron esta práctica. Los documentos que circulaban entre los equipos de producto y los ingenieros de Machine Learning eran explícitos. Se hablaba de ajustar los parámetros de legibilidad para que las respuestas del modelo se mantuvieran, por defecto, en un nivel de lectura de secundaria. Se daban directrices para despriorizar sinónimos de baja frecuencia, con el fin de mejorar la latencia y reducir los costes computacionales. Una palabra compleja o rara puede requerir más tokens o más potencia de cálculo para ser procesada y contextualizada adecuadamente. En la lógica implacable de la optimización, la riqueza es un lujo ineficiente. El matiz es un cuello de botella. Así, la IA aprende que en lugar de melifluo es mejor decir de sonido dulce. En lugar de petricor es más seguro decir el olor a tierra mojada. En lugar de ataraxia es más comprensible decir calma total. Este proceso crea un ciclo de retroalimentación perverso. Primero, interactuamos con el lenguaje simplificado que nos ofrece la IA. Luego, de forma inconsciente, empezamos a imitarlo en nuestros propios correos, mensajes y documentos. Nuestro propio lenguaje se vuelve más predecible, más eficiente. Finalmente, este nuevo contenido que creamos ahora empobrecido es absorbido por la red y se convierte en el material de entrenamiento para la siguiente generación de modelos de lenguaje, que serán aún más propensos a favorecer la simplicidad. Es una espiral descendente de diversidad léxica.
Si nuestra principal interacción con la producción y el consumo de lenguaje pasa a través de este filtro algorítmico, nos enfrentamos a un futuro distópico donde la vasta y colorida catedral de nuestro idioma se contrae palabra a palabra hasta que solo queda la estructura funcional que la máquina considera óptima. La IA no solo está respondiendo a nuestras preguntas, está decidiendo qué palabras merecen ser recordadas y cuáles deben desvanecerse en el olvido digital. No se trata de un futuro lejano. Piensa en 3 palabras que quizás ya no usas tanto. Ubérrimo, que significa muy abundante y fértil. Inmarcesible, que no se puede marchitar. Ecuánime, que actúa con imparcialidad y justicia. Son palabras precisas, hermosas, pero la IA probablemente optaría por muy fértil, que no se marchita, y justo. La eficiencia gana, el matiz pierde. Y cada vez que el matiz pierde, una pequeña parte de nuestra capacidad para pensar de forma compleja se desvanece con él. La anomia sintética no es un fallo técnico, es el resultado lógico de un sistema diseñado para la media. La pregunta que debemos hacernos es si estamos dispuestos a sacrificar la riqueza de la mente humana en el altar de la eficiencia algorítmica. La IA no solo está cambiando el mundo, podría estar reescribiendo nuestras mentes. Cuestiona la dieta lingüística a la que te sometes. ¿Qué palabras sientes que estás perdiendo? Déjalo en los comentarios. Y no dejes de seguirnos para descubrir la próxima capa oculta de esta revolución silenciosa.